Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, así como el Departamento de Estudios Regionales, a través del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, PIEG, les dan la más cordial bienvenida en mérito de este webinar. Agenda de Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género en el marco de la campaña Hombres en sana convivencia. En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia de la maestra Isabel María Esquivel Ventura, coautora de Suma por la Igualdad, propuestas de género pública para implicar a los hombres en la igualdad de género, integrante de Cómplices por la Igualdad, Men Engage México. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Cirilo Rivera García, profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, integrante de Cómplices por la Igualdad, Men Engage México. Nos acompaña también el maestro Israel Vidal Juárez, coordinador de la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco. Asimismo, agradecemos la presencia de la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, PIEG. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez, profesor investigador del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, PIEG. Reiteramos el saludo a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook Live y anunciamos que pueden consultar en http://webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez, profesor investigador del Programa de Interdisciplinario de Estudios de Género, PIEG. Muy buenos días. En este webinar que está enmarcado, como lo señalaba el maestro Gerson, en la campaña Hombres en sana convivencia, en esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Y tenemos realmente un panel de lujo el día de hoy. Y lo que vamos a tratar de hacer es compartir con ustedes la experiencia que ha sido la conformación de esta agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Y sin más, quisiera yo solicitarle a Isabela que nos hiciera el favor de comentar cuál es el propósito de la agenda Suma por la Igualdad, cuáles son sus ejes y cuáles, de alguna manera, los ámbitos de aplicación. Buenos días, Isabela. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Me da muchísimo gusto que continúen las actividades de la campaña Hombres en Sana Convivencia, porque digamos que el trabajo que estamos haciendo para lograr los objetivos que dice la campaña, la verdad es que no van a terminar aun cuando acabe la emergencia sanitaria. Y precisamente me parece que el hablar de la Agenda Suma por la Igualdad es una enorme oportunidad para saber qué podemos hacer, tanto derivado de la campaña como después, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en cada uno de nuestros ámbitos, en nuestros espacios de incidencia? Y bueno, pues la Agenda Suma por la Igualdad es uno de los insumos que existen desde antes de esta campaña y que hemos retomado para poder impulsar no solamente la parte de promoción o la parte de mensajes dirigidos a los hombres para propiciar estas reflexiones en torno a sus prácticas de la masculinidad que nos pueden estar afectando a todas, a todos, a ellos mismos, a los propios hombres, sino también para dirigirnos a las instituciones, a los espacios de toma de decisiones, a todo tipo de organización que tenga la posibilidad de implementar pues alguna acción en favor de la igualdad a partir del involucramiento y el trabajo con hombres. Entonces, precisamente la Agenda Suma por la Igualdad, bueno, pues es, para empezar lo planteo como un documento, ¿no? Es un documento
que fue elaborado y desarrollado de manera colectiva por varias personas que trabajamos estos temas en diferentes ámbitos. Hay personas que lo trabajan desde la parte directa, ¿no? Desde el trabajo directo con los hombres, tal vez en grupos, tal vez a través de la psicoterapia, en fin, desde muchos ámbitos, pero también hay formas de trabajarlo a nivel institucional, ¿no? A nivel de, digamos, propiciándolo desde las estructuras o los marcos de política pública, los marcos legislativos, los marcos institucionales. Y precisamente la Agenda Suma por la Igualdad es un esfuerzo por, primero, recoger con base en la investigación que precisamente hicieron aquí Juan Carlos y Celina desde la Universidad de Guadalajara, sobre cuáles son los ejes de trabajo que se han tenido en México en torno a las masculinidades y que nos han hecho y regalado toda una sistematización de ese trabajo a partir de los insumos y las experiencias que han compartido las personas participantes en esa investigación. Y digamos que un resultado, uno de los insumos muy importantes que se en esta Agenda Suma por la Igualdad son los ejes temáticos, ¿no? O los ejes de trabajo, que en un momento voy a hablar de eso. Pero precisamente estos ejes temáticos son los que dan pie a que hayamos articulado o intentado presentar un esfuerzo de una plataforma de acción, ¿no? Como de un ejemplo de todos esos temas que podemos trabajar desde el ámbito de las políticas públicas para propiciar que los hombres precisamente formen parte de las acciones que necesitamos en favor de la igualdad de género, y eso inicia con un proceso de reflexión personal. Sin embargo, nuestra realidad también es que, como lo he podido decir en otros espacios, la verdad es que los hombres no están haciendo fila para replantearse sus prácticas ni pensar en que las masculinidades que ejercen están mal. Al contrario, tenemos toda una plataforma cultural, institucional y social y de todo tipo que promueve que las prácticas de la masculinidad hegemónica o de los machismos pues persistan y los hombres las sigan asumiendo y las sigan ejerciendo. Entonces necesitamos reconocer o abonar o aportar para que las políticas públicas puedan propiciar ese cambio. No van a ser la gran solución y la respuesta, pero sí son un vehículo importante para poder propiciar ese cambio y generar las acciones que necesitamos y el compromiso que necesitamos de los hombres en construir la igualdad de género. Entonces, en este sentido, la Agenda Suma por la Igualdad es un documento, como les decía, que ha sido integrado por diversas personas de varios lados de la República Mexicana, también desde diversas disciplinas, con base en diferentes perspectivas de conocimiento, pero que tenemos el objetivo común de reconocer a los hombres como actores sociales activos, que necesitan estar comprometidos y que tienen también necesariamente que estar en la igualdad de género. Y todo esto también a partir de un marco, de una base mínima que es precisamente la perspectiva de género y la igualdad, ¿no? La igualdad, los derechos humanos y una serie de principios que se tiene en la agenda. Con base en esto y con este objetivo, la Agenda Suma se caracteriza por presentar una serie de problemáticas en las cuales encontramos causas asociadas a la masculinidad hegemónica, y que van en torno a 4 ejes de trabajo que derivan de esa sistematización que han hecho en su investigación Celina y Juan Carlos, ¿no? Que son el eje de cambio cultural, de cómo necesitamos reconocer que las masculinidades han configurado prácticas a nivel cultural que necesitamos cambiar. El eje de salud de los hombres, donde esas mismas prácticas han configurado condiciones de salud terribles para los hombres que necesitamos cuestionar, incluso para ellos mismos necesitan cuestionarlas, y que se han puesto en evidencia ahora con la pandemia, ¿no? Prácticas de riesgo, prácticas de no cuidado de su propia salud y por tanto de no cuidado hacia todo lo demás y hacia todas las demás personas.
el eje de corresponsabilidad, que también se ha puesto muy en evidencia en esta pandemia, como la sobrecarga de los trabajos en las mujeres tiene una razón fundada en la parte de las creencias de la masculinidad y sin duda el tema recurrente y que ha sido tal vez el más visible, el tema de las violencias masculinas, cómo necesitamos reconocer el vínculo que hay entre la masculinidad y el ejercicio de la violencia, pero la parte principal, y que eso me gustaría con eso cerrar esta breve presentación de la agenda y escucharles, es precisamente qué hacemos con eso. Y la agenda lo que trata es de plantear propuestas de solución específica articuladas en un ejercicio de planeación en el cual todas las instituciones, organizaciones y ámbitos posibles puedan retomarlo y adoptarlo para generar alguna acción concreta y hacer estos cambios en al menos estos 4 ejes temáticos. Me gustaría dejar aquí esta breve presentación, como les digo, y quedar abierta a profundizar en cualquier aspecto de la agenda y escucharles a mis demás compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela, por este panorama de la Agenda Suma por la Igualdad, que precisamente da lugar a que ahora nuestros compañeros Cirilo, Israel y Norma Celina nos puedan presentar su perspectiva de la misma en términos de la aplicación en distintos espacios. Entonces, Cirilo, me gustaría entonces que nos comentaras cuál es la perspectiva que tú, desde los distintos espacios en los que te has desenvuelto, tú has trabajado en el ámbito de la comunicación, tienes un programa de radio sobre masculinidad e intimidad desde hace muchos años, también eres docente y eres también un activista en el trabajo con hombres y ahora no parece, sino recientemente te estás incorporando para poder implementar acciones en un ámbito particular que es en el ámbito universitario. Desde estos escenarios en donde tú te has movido, ¿cuál es la perspectiva que tienes de la Agenda Suma por la Igualdad? Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, un placer y sobre todo agradecerles la invitación, Norma. Siempre es un gusto escuchar a Isabela, a Israel, también conocerle. Eh, Me voy a situar desde el ámbito universitario porque efectivamente hay, si bien es cierto, es donde más he participado en los últimos años, eh, y también bajo estas lógicas que nos invitan a pensar en el trabajo de las compañeras feministas, es decir, los protocolos para prevenir y atender el acoso y hostigamiento. Eh, y me parece que la agenda, desde el momento que la conocimos, y como Isabela decía, es un documento base que no sanciona. Eso es algo muy importante que hay que rescatar, sino que propone acciones específicas para que los hombres, en esta corresponsabilidad que nos toca, podamos generar cambios sustanciales para un ambiente universitario de cultura de paz, eh, tema de las paternidades integrales, por ejemplo, y lo ponían en el documento de los protocolos para prevenir, atender y sancionar, porque me parece que ahí van a jugar un papel fundamental. Y creo que es un documento clave para todas las universidades e instituciones de educación superior que deben retomar la agenda. ¿Por qué? Porque en la medida que tengan claro de qué manera involucrar a los hombres, y por eso decía, no es un documento que sancione, sino que invita a repensarnos a los varones en tanto docentes o administrativos, porque además aquí viene algo muy importante, cubre todas las necesidades. ¿Qué hacer con la población estudiantil? ¿Qué hacer con la población docente? ¿Qué hacer con la población administrativa? Y por supuesto, aquí viene y va a jugar un papel fundamental la voluntad política. Esta agenda me parece que es fundamental. Eh, ya no hay marcha atrás, pues. Y también por otro escenario. eh,
la agenda se crea en un ambiente completamente distinto al que vivimos en este momento. Con la pandemia, todo lo que es el trabajo en casa, como dicen en algunas redes o reflexiones, el trabajo entró a nuestros hogares, a la parte más íntima. Y los datos que nos presentaron, por lo menos el uso del tiempo de INEGI que se presentó hace unos meses, nos decía que los hombres participamos en promedio de 11 horas y fracción a la semana en el trabajo doméstico. Esta agenda nos invita a pensarnos que no solamente soy docente frente a un monitor con una construcción, por supuesto que es, digo, yo también doy clases y es un poquito agotado porque hay que repensar en estrategias. La parte que nos invita es, bueno, ya construí una estrategia para la enseñanza, para que las estudiantes y los estudiantes aprendamos. La pregunta es, ¿qué estrategias tengo en casa? Porque no solamente es el factor docente, no solamente es la discusión, la promoción o producción de ejercicios para el conocimiento, sino también en esta corresponsabilidad. Entonces, la pandemia nos vino a acelerar muchos procesos. Otro elemento que veo que también es importante desde la perspectiva docente y universitaria, nos invita a pensar en materia de salud. Y creo que el tema de los cuidados se me hace importante. Cómo los hombres no solamente generamos procesos de autocuidado, sino además cómo generamos espacios de contención. Eh, con la pandemia y con toda la campaña de hombres en sana convivencia, me generé cierta eh, como presión, por decirlo así, porque había compañeros que no sabíamos cómo hablamos de esto. Y entonces generé un espacio que se llama Masculinidad, Salud y Autocuidados, donde los hombres se encuentran y empiezan a hablar de lo que sienten, de lo que están pasando y que no lo saben decir en casa, en la familia. Y lo único que presentan es seguir produciendo a costa de la salud. Me parece que la agenda también nos invita a pensarnos en la docencia o en cualquier ámbito laboral, cómo nos estamos cuidando los hombres frente a estas situaciones. Entonces, esta es mi perspectiva, este es elemento, y voy a regresar al punto inicial. Las instituciones de educación superior, públicas o privadas, en sus manos tienen un documento que puede favorecer un clima de mejora para que estos protocolos puedan articularse de la mejor manera. Y creo que es un espacio fundamental para que podamos establecer criterios de prevención en los hombres en cualquier área de este espacio universitario, pero además viene otra parte, cómo usar también la agenda como un documento importante en la discusión universitaria, en el aula de clases, porque además tienen elementos muy importantes, sociología, antropología, psicología, políticas públicas, o sea, es un documento transversal que tendría que ser como un momento de una asignatura, ¿no? No importa el semestre, para decir, oye, aquí están hablando de esto que nos pasa a los hombres, porque algo que decía Isabela, y creo que es el cuestionamiento que las compañeras nos han hecho. Los hombres no estamos haciendo fila para saber cómo cuidarnos. No estamos haciendo fila para generar programas de prevención. No estamos haciendo fila. Ahí está el escenario. La pregunta es, ¿cuándo nos vamos a atrever? Y quienes estamos en instituciones educativas, tenemos el documento a la mano. Promovamos, construyamos, escuchemos, porque el documento ahí está. Yo con esto cerraría este primer ejercicio. Muchas gracias, Cirilo, por este planteamiento que retoma sobre el ámbito universitario y la posibilidad real de poder hacer una aplicación dentro de este ámbito tan importante que tiene implicaciones no solamente en términos de la reflexión en el ámbito universitario, que en sí misma ya representa un avance sustantivo, sino en la formación de los profesionales a futuro y los espacios laborales en donde se van a poder desarrollar
y también cómo lo llevan a su ámbito familiar. Entonces, tiene muchas implicaciones ahí. Ahora le pediré a Israel que con esta experiencia que tiene de muchos años en el ámbito legislativo y del cual ha hecho referencia Isabela, de la utilidad que representa y el desafío también que representa la Agenda Suma por la Igualdad para la transformación legislativa. Y ahí el asunto implica necesariamente el trabajo gubernamental a futuro. Entonces, Israel, te cedo la palabra para que nos comentes tu experiencia y sobre todo porque Israel viene de la participación sistemática y de larga data en los movimientos de mujeres y feministas, en donde él ha sido también un partícipe muy activo. Y ahora, desde hace mucho también, con el ámbito de las masculinidades. Israel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo quisiera decir que hay una realidad que nos retrata, un poco compartiendo con lo que dice el doctor Cirilo, y esta realidad que nos retrata es la violencia estructural que vivimos, que es consecuencia de esta construcción de este tipo de masculinidad. A mí me parece fundamental la implementación de la Agenda Suma por la Igualdad a nivel de los estados. Es decir, esta implicancia que está permitiendo esta construcción científica, académica y pedagógica de esta agenda. Es decir, la implementación de esta agenda dentro de los gobiernos, con los propios hombres que laboran en estos, pero también fuera de estos. Y no solo por la relevancia y pertinencia de la agenda, sino porque es una obligación constitucional que se desprende de diversos postulados jurídicos del tipo constitucional y del derecho internacional, relativos a la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres. Y digo así en plural porque no hay un solo tipo de mujer o un solo tipo de hombre, sino muchos y diversos tipos de mujer y de hombre, y de asumirse en la masculinidad y en la feminidad. Otro derecho que está relacionado precisamente con la implementación de esta agenda y sobre la pertinencia y la implicancia de la Agenda Suma por la Igualdad es el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una violencia que en el 90 y tantos por ciento, 99% de los casos está dirigida por los hombres hacia ellas y hacia las niñas. Considero que no es posible que los estados, es decir, los poderes públicos instituidos por el Estado, no se percaten, y digo entre comillas, no se percaten de la obligación que tienen en relación con los principios de igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Es decir, la famosa voluntad política. O sea, existe una ausencia muy grave por parte de los gobiernos de las entidades federativas para implementar acciones desde la masculinidad alternativa, para implicar a los hombres en la erradicación de la violencia, de la discriminación, del machismo que tanto daño ha hecho, principalmente a las mujeres y las niñas, pero también a los propios hombres. Es urgente que los estados implementen acciones para generar políticas y programas que incidan en articular las acciones en los 4 ejes que propone la Agenda Suma: cambio cultural, corresponsabilidad, salud de los hombres y vida libre de violencia. ¿A través de qué acciones? Por ejemplo, a través de la incorporación en el Plan Estatal de Desarrollo de un capítulo específico y mediante acciones transversales para que desde el gobierno se destinen recursos para incidir en los orígenes de la violencia, es decir, en la deconstrucción del patriarcado, del machismo, del falocentrismo, de la homofobia, de la lesbofobia, transfobia y otras actitudes que lo único que han hecho es dañar el famoso tejido social, a menudo encabezado por mujeres y niñas, víctimas perennes de este constructo social de la masculinidad perniciosa. A través de las acciones también de la armonización legislativa que propicien la denotación y creación de la política pública en materia del trabajo con hombres. A mí me parece que este punto es fundamental para que esta agenda también se pueda implementar a través de un aterrizaje normativo en las leyes que regulan o establecen las políticas para la igualdad sustantiva y combate a la violencia. Y la pregunta aquí cabría es, ¿hasta cuándo se va a seguir permitiendo la violencia estructural que se desencadena en feminicidios, desapariciones, homicidios dolosos, secuestro, trata de personas, entre otros delitos de alto impacto en los que se basa el modelo de masculinidad hegemónica?
O sea, no es un asunto menor, ni debe estar sujeto a las voluntades de quienes gobiernan, es decir, la famosa voluntad política. Es urgente la implementación de acciones y estrategias y de que los hombres nos involucremos activamente en estas tareas, no solo desde el discurso y la retórica política, sino en la construcción de redes, de alianzas, de acuerdos de colaboración, de activismo político, de acciones y hechos concretos, incluida la realidad personal de quien actuamos en estos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Este énfasis que has puesto en el involucramiento de distintos espacios de la sociedad, vinculados precisamente con el ámbito gubernamental y legislativo, que deja precisamente muchas preguntas alrededor. ¿Cómo es que podemos potenciar el trabajo desde la ciudadanía con el ámbito legislativo para impulsar procesos de transformación legislativa que impacten en lo que ha señalado los planes estatales de desarrollo? En particular, por ejemplo, en el caso de Jalisco, con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Ahí también hay una serie de desafíos muy interesantes y que la Agenda Suma por la Igualdad los identifica con precisión, creo. Y bueno, este marco que nos han estado planteando Isabela, Cirilo e Israel nos da la pauta para volver al ámbito universitario. Y agradecerle a Norma Celina, con quien he tenido el privilegio de compartir trabajo desde hace muchos años, pedirle entonces que nos presente precisamente esta propuesta, ideas que se han ido desarrollando en torno al trabajo de la Agenda Suma por la Igualdad dentro del ámbito universitario y en particular en el ámbito del CUSEA, que es nuestra casa y desde donde ahora le estamos acogiendo para este webinar. Muchas gracias, Celina. Bien, buenos días. Pues muy buenos días, Isabela. Buenos días, compañeros. Les comento y ciertamente retomaré varios de los elementos que ha comentado Cirilo, en el sentido de que lo que voy a presentar es precisamente este ejercicio que hemos hecho de cómo retomar la Agenda Suma por la Igualdad en el ámbito universitario. Si bien la agenda es una propuesta para implicarle en la política pública, pues nos dimos cuenta de que todos los elementos podrían ser aterrizados en nuestra casa, en nuestro centro universitario. Y esto ha sido en diferentes ejes, en diferentes ámbitos que tienen que ver desde en el que, bueno, nos desarrollamos fundamentalmente Juan Carlos y yo, que es la investigación, y que este binomio de hombres y políticas de igualdad de género, una agenda en construcción y Suma por la Igualdad, han sido un elemento fundamental para enriquecer, por ejemplo, el trabajo docente, ¿no? Desde que apareció el libro de Hombres y Políticas de Igualdad, lo incorporamos, les comento, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, tenemos una materia que se llama precisamente Estudios de Género y que se está impartiendo desde 1998. Y en ella, se hace una revisión de lo que son los feminismos, los estudios de género, género de las mujeres, género de los hombres, y en el momento que aparece el libro de Hombres y Políticas de Igualdad de Género, se incorpora dentro de la bibliografía. Y lo mismo sucede con Suma por la Igualdad, ¿no? Entonces, ha dado muchísima información muy valiosa para enriquecer el programa del curso a nivel de licenciatura, ¿no? Y este curso, les comento, está como una materia optativa en la mayoría de las carreras que se imparten aquí en el CUSEA. Lo interesante es que las y los estudiantes han pedido cada vez más que sea una materia obligatoria, ¿no? Y no una materia optativa. Y por otra parte, también este binomio de propuestas en estos dos textos ha sido incorporado
a un seminario en el doctorado de Políticas Públicas y Desarrollo, que es Género y Políticas Públicas, ¿no? Entonces, este material ha sido fundamental para incorporar la discusión precisamente de las masculinidades y de lo que implica estos 4 ejes y estos cambios tan relevantes para alcanzar la igualdad entre los géneros. Por otra parte, algo que hemos hecho es desarrollar estrategias de sensibilización y capacitación al interior del CUSEA, tanto en personal académico sobre todo, pero también recientemente acabamos de hacer un taller para personal administrativo. Entonces es con elementos que se incorporan aquí en la agenda. Y por otra parte también desarrollamos una propuesta de instrumentación de Suma por la Igualdad al interior del CUSEA en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, esta que ha comentado anteriormente Cirilo, bueno, cómo la pandemia ha venido a visibilizar situaciones que están presentes en los hogares, como la falta de corresponsabilidad en el trabajo doméstico, la cuestión de las violencias, la carga en el cuidado de las personas que están enfermas por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, desarrollamos una propuesta que se presentó a la Secretaría Académica y hemos estado haciendo un trabajo colaborativo interesante con el programa Programa Integral de Cultura de Paz de aquí del CUSEA, en el que, bueno, nos han invitado a algunos webinars, a dar capacitación a embajadores de paz, y en los que el insumo o uno de los insumos fundamentales es precisamente Suma por la Igualdad, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos que hemos estado trabajando. También algo importante, a raíz de la incorporación de estos 2 documentos en los programas, se ha incrementado el número de trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones de violencia, ¿no? Específicamente, como ya comentaba Cirilo, en el ámbito universitario, pues una preocupación permanente tiene que ver con el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Después de que se presentó Suma por la Igualdad, tuvimos una conferencia en la que estudiantes de estudios de género hicieron una muestra de carteles sobre el problema de la violencia de género. Entonces, este material rebasa por mucho, creo yo, la expectativa en la que se generó de ser una agenda de política pública, y resulta ser un insumo sumamente valioso en el ámbito de los centros universitarios, en el ámbito académico. Y es precisamente donde le hemos sacado un jugo enorme. Realmente nos damos cuenta de que la posibilidad de seguir trabajando con estos contenidos y estas propuestas, pues da para muchísimo más, ¿no? Y algo que es muy valioso y que me parece importante mencionar es cómo realmente genera conciencia en los jóvenes universitarios. Estoy hablando de los hombres, ¿no? Que se involucran en este curso de estudios de género, que se sensibilizan a través de los webinars que hemos realizado, y que entonces en lo personal me buscan, se ponen en contacto conmigo y quieren saber más de ello, ¿no? Entonces, pues me parece que es realmente un material sumamente valioso y que puede brindar todas estas posibilidades y todavía más, ¿no? Entonces, bueno, eso les comparto por el momento. Muchas gracias, Norma Celina. Tenemos ahora este panorama interesante, complejo, porque implica distintos espacios, distintas estrategias, distintas acciones, distintas posibilidades aplicativas, y me gustaría hacer como, o por una parte, invitar a quienes están participando en el webinar como teleaudiencia, pues que nos envíen sus preguntas para pasárselas también a las y los panelistas del día de hoy. Y bueno,
teniendo en cuenta como en términos de la perspectiva histórica, tenemos ahora a 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Y la Plataforma de Acción de Beijing ha habido pues evaluaciones cada quinquenio. Y no curiosamente, sino en sintonía precisamente con esta perspectiva de la Plataforma de Acción de Beijing, se formuló la Plataforma de Acción de Suma por la Igualdad, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta esa perspectiva, ¿qué es lo que pudieran ustedes comentar en términos de la perspectiva que ustedes le pueden ofrecer a la teleaudiencia de la aplicación de Suma por la Igualdad en términos de su aplicación en el corto, mediano y largo plazo? Eso es por una parte. Y por otra parte, aquí han mencionado los ámbitos de aplicación. ¿Qué es lo que pudieran profundizar en torno a estos dos aspectos? La aplicación y los espacios. No sé si en el mismo orden pudiéramos irnos. Isabela, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto escucharles y saber que no solo que la Agenda Suma tiene este potencial de ser replicado y ser replicada, aterrizada, sobre todo para su implementación en los ámbitos que nos han compartido, y también como algo necesario, sino también que ya lo están haciendo, ¿no? Como en el caso del CUSEA. Eso me da de verdad muchísimo gusto. Y pienso que algo que, por ejemplo, puede también ayudar en perspectiva a conocer un poco más la Agenda Suma es que esta agenda se publicó en 2018, que como ya han mencionado, que no es de ahorita, del contexto de la pandemia. Fue elaborada en 2018, más bien en 2018 se publicó como resultado de un proceso largo de, yo ubico al menos 5 años de trabajo considerando el impulso que dieron precisamente con la investigación de hombres, políticas públicas de Celina y Juan Carlos. Y yo ahí creo que se llevó un proceso pues importante, ¿no? De mucho tiempo. Y justo la publicación de esta agenda, la primera perspectiva que tenía era de corto plazo. Y si recuerdan, en 2018 tuvimos este cambio político por las elecciones que se estaban llevando a cabo a nivel nacional y en muchas entidades federativas. Y la perspectiva en ese momento de la agenda era poder presentarla con actores de diferentes ámbitos, incluyendo lo legislativo, que iban a las gubernaturas, a presidencias municipales, a espacios de toma de decisiones, para que primero conocieran la propuesta, supieran que estaba esta propuesta ya articulada, que efectivamente sí fue una inquietud planteada por Juan Carlos precisamente de cómo podemos inspirarnos en esa plataforma de acción de Beijing tan bondadosa. Era como un regalo de las conferencias internacionales de las mujeres, que daban un regalo a donde pues se daba, no solo se daba el señalamiento de los problemas, sino se daba una respuesta, una solución que además ya estaba en lenguaje y en términos técnicos del sector público, de cada gobierno, en ese caso de la plataforma de Beijing. Y en este caso, con esa inspiración fue hecha la plataforma de la Agenda Suma. Es decir, ya no hay pretexto para que digan, todavía tenemos que traducir todos estos temas a la parte de la política pública. No, hicimos un esfuerzo enorme por colocarlo ya en esos términos, y en ese primer corto plazo, pues esperábamos que los gobiernos, sobre todo, o quienes estuvieran en toma de decisión, lo retomaran, pero la verdad es que ese corto plazo es permanente. Siempre tenemos que estar impulsando la agenda en el corto plazo para que alguien o sobre todo las instituciones, no reducido nada más a una persona,
tomen la agenda y la conozcan para empezar y sepan por dónde pueden implementarla. En el largo plazo esperaría que esto pudiera ser o pasar a un proceso de institucionalización más amplio, ¿no? Por ejemplo, en la Planeación Nacional para el Desarrollo, que se pueda servir para una armonización legislativa más amplia, más integral, porque lo que tenemos ahora son todavía reformas o armonizaciones como muy puntuales en ciertos temas. Y en cada uno de esos procesos tenemos que estar impulsando la incorporación de este enfoque propuesto por la agenda, pero ojalá que en el mediano y largo plazo esto pueda trascender y tener un proceso pues más de mayor institucionalización. Entonces, eso es, creo que la perspectiva que le veo. Además, es un documento vivo, depende completamente de que pueda ser implementado y mejorado, y cada proceso de implementación implicará una actualización de sus contenidos ya en su respectivo ámbito. Entonces, la agenda no está acabada, más bien es un insumo permanente y esperaría que así lo consideren todas las personas que la conozcan. Muchas gracias, Isabela. ¿Por qué no nos dices en dónde pueden encontrar el texto de Suma por la Igualdad para que la gente que está viendo este webinar la pueda descargar y decir a ver si es cierto? Entonces se la chute, ¿no? La lea y diga, ay, en mi espacio sí lo puedo hacer, en la fábrica, en el sindicato, en la empresa, ahí la puedo utilizar. ¿En dónde la pueden descargar? Claro que sí. Bueno, la agenda Suma la pueden, en cualquier buscador de internet la pueden escribir, Agenda Suma por la Igualdad, y por lo general sale entre los primeros resultados, pero también les comparto una página de Facebook que hace tiempo abrimos para al menos poner la liga de este documento, que es facebook.com/Suma por la Igualdad. Muchas gracias, Isabela. Cirilo, ahora, ¿qué nos dices? Mira, hay un aspecto que resulta sumamente relevante de tu trayectoria, es no solamente el ámbito académico, sino también el ámbito de la comunicación, en donde tú has tenido un papel destacado. Ahí, y que tú has, en distintos momentos de tu trabajo de comunicación, has aludido también a la Agenda Suma por la Igualdad. Este, ¿Cómo tú ves este par de elementos? Por una parte, la comunicación y por otra parte, el ámbito académico en términos de perspectiva. ¿Cómo ves tú eso? Bien, muchas gracias. Fíjense que de repente yo estaba pensando ahorita escuchando a Isabela, voy a tratar de combinar estos dos elementos. Y me parece que ahora con esta migración que hicimos, ¿no? A lo virtual, creo que en ese sentido la agenda nos podría apoyar en dos sentidos. Me faltó uno seguramente que por ahí debe estar. Eh, yo estaba pensando como, ¿de qué manera? Primero, divulgarla, o sea, un primer escenario, porque sí, efectivamente, después de que se publicó, se vino un boom de presentarla en diferentes espacios. Sin embargo, creo que hay que retomarlo. Y me parece que desde ahora estos webinars nos permiten generar a diferentes, digamos, desde diferentes disciplinas que conozcan, que la lean, y bueno, ellos cómo lo miran. ¿Por qué? Porque me parece que la Agenda Suma por la Igualdad, si bien es cierto, como decía Isabela, el momento en el que se dio fue principalmente para que quienes toman decisiones en los gobiernos o en el legislativo, pues tengan bases, porque además siempre se presume mucho las iniciativas de igualdad, pero la pregunta es, ¿y cuándo aterrizan? Pues, ¿no? Y quienes nos toca aterrizar tampoco la vemos, ¿no? O queremos como inventar el agua tibia de repente, ¿no? Cada 3 años o 6 años. Me parece que desde el ámbito académico, si jalamos estos elementos, se pueden hacer, uno, como tienen líneas de acciones, hacer trabajo de investigación, proyectos de investigación. Dos, proyectos de intervención, porque no necesariamente nos lleva como a pensar, digo, eso es lo ideal, pero hay licenciaturas que pueden usar estos ejes y ponerlos en práctica y ver qué pasa con los cuidados. Por ejemplo, primera infancia, la relación entre primera infancia y paternidad integral, se me ocurre en este momento, pero también tener esos escenarios de divulgación, porque efectivamente hay algo que los hombres, si no es fútbol, béisbol
otros espacios públicos tan tradicionales, es muy difícil que hablemos de esto. Me parece que los medios de comunicación tienen que también tomarlo porque es algo indispensable, es algo que urge. De repente, nosotros vemos que si ponemos un tema como muy que venda, pues, ¿no? O sea, pues la gente se conecta hasta 100, porque busca algo práctico. En esta cultura de la inmediatez, es algo que no me cueste mucho esfuerzo, que sea rápido y práctico y que además pues, me lo resuelva en poco tiempo. Entonces, me parece que la cultura de la inmediatez tenemos que analizarla, reflexionarla, que no quiere decir que sea negativa, simplemente es estos procesos, como la agenda, nos permite llevar pasos a mediano y a largo plazo. Pero en el corto, ¿qué nos invita? A este interés y al objetivo de cambiar una forma de vida que ya no, la pandemia nos las vino a enseñar. Y tiene que ver mucho en la salud de los hombres. Como algo inmediato es la salud de los hombres. En tanto, la salud de los hombres, ¿cómo podemos generar reflexiones para la prevención de la violencia? Porque la agenda, nada más para que ahí no les voy a decir todo lo que viene, porque sería como dicen ahora los chavos, ¿no? Las chavas, spoilear, ¿no? Me encanta cómo aterrizaron la triada de la violencia masculina en materia de la agenda. Me encantó, y así que ahí, quien le interese, pues échese un clavadito. ¿Por qué? Porque ahí tienen 3 elementos importantes, en donde los hombres somos actores principales para este cambio cultural en prevención de violencia, salud, autocuidados y corresponsabilidad. Creo que los medios tenemos que hacer uso, quienes generamos radio o programas, transmitir esto. A ver, no podemos dar vuelta en la hoja de que ya viene la vacuna y con esto se resolvió todo. No, porque es un tema de salud en materia de política pública y de cuidado. Muy bien. Ay, muchas gracias, Cirilo. Aquí otro de los grandes retos, creo yo, es el asunto legislativo. Y el asunto legislativo es una maquinaria que avanza, creo que lentamente, por tantos intereses que están involucrados y en los que tiene un conocimiento detallado Israel. Ahí, ¿cómo ves tú la utilización de la Agenda Suma por la Igualdad para la transformación de toda la estructura normativa legislativa? Y que creo que actualmente estás haciendo una propuesta de cambio legislativo. Ahí, ¿cómo estás viendo tú eso, Israel? Sí, lo primero que me gustaría decirte y decirles a todas y todos los que nos ven, a todos quienes nos escuchan y nos ven, que me parece que efectivamente las estrategias de la Agenda Suma plantean, que la Agenda Suma plantea tienen acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo. Así creo que dentro de las acciones a corto plazo son estos ejercicios que se vienen haciendo de dar a conocer la agenda, de posicionarla entre las y los tomadores de decisión y de construir sobre todo una agenda de incidencia. En este sentido, me parece que cobra mucha relevancia el trabajo que las redes de hombres realicen para trabajar y posicionar esta agenda, que en el caso de la red de masculinidades alternativas de Jalisco, la hemos adoptado de hace tiempo y hemos estado realizando esfuerzos colectivos y colectivas para que sea tomada en cuenta en distintos ámbitos donde se toman las decisiones en el terreno gubernamental, que es donde están los recursos. Creo que a mediano plazo, contar con una agenda legislativa que incluya de forma general acciones relacionadas con esta agenda y que se le dote de presupuesto, es decir, lo que decía nuestra compañera, la institucionalización. También en el mediano plazo, la implementación de la política pública, porque precisamente la reforma legislativa lo que detona en las instituciones públicas es la política pública, el despliegue de acciones por parte de todos los órdenes y niveles de gobierno. Me parece que en el largo plazo quizás sería la posibilidad de hacer evaluaciones y estudios diagnósticos sobre el impacto de las políticas y programas que se desplegaron a partir de esta agenda, es decir, de todos estos esfuerzos, lo legislativo, el posicionamiento, y medir el impacto en el aspecto cultural, en la cultura organizacional, por ejemplo, del gobierno, en las relaciones del Estado y sobre todo en las relaciones que se están dando en el ámbito de las empresas y la iniciativa privada. Porque como bien decía Celina, esta agenda plantea
acciones no solamente para el ámbito del gobierno, para el ámbito educativo, universitario, sino también es una agenda muy rica y muy visionaria, que me parece que el gobierno tendría que realizar un esfuerzo para que esta agenda también se posicione en el ámbito privado, en el ámbito del sector privado, es decir, en las empresas. Y me parece que todo este tipo de acciones me parece que tienen que pasar precisamente por una reforma en materia legislativa. Efectivamente, la red de masculinidades, desde el año pasado suscribimos un acuerdo de colaboración con la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género del Congreso del Estado, que preside la diputada Sofía García, y en el que al día de hoy tenemos ya construida una agenda, una propuesta de reforma legislativa que va a impactar sobre 4 leyes y que está basada precisamente o ha abrevado de esta agenda Suma por la Igualdad y que tiene un componente específico de cada uno de los ejes estratégicos que maneja esta agenda, y nos parece que esa agenda, que esta propuesta legislativa que se va a presentar, tengo entendido el día de mañana, la presentan en el marco del Día Internacional en la Comisión de Igualdad en conjunto con la red. Esta propuesta de reforma legislativa va a generar, me parece, un punto de inflexión en la política pública que se despliega a nivel estatal. Toda vez que la información que tenemos y lo que hemos visto es que hay una ausencia desde el Plan Estatal de Desarrollo, desde la legislación, para trabajar en políticas públicas que tengan que ver con la construcción de una masculinidad no violenta, no machista, no asesina, no feminicida. Entonces, me parece que esta propuesta va a tener una buena acogida por parte de las y los legisladores, y estamos confiadas y confiados en que pues pueda ser aprobada a la mayor, pues no a la mayor verdad, después de un proceso de deliberación legislativo, pero que tiene muchas bondades, y creemos que nuestra expectativa es que se va a aprobar y que ahí estaremos para impulsar esa reforma, ¿verdad? Es lo que yo podría comentar. Sí, muchas gracias, Israel. Bueno, se van presentando más elementos en la discusión de tantas cosas que se ha ido desprendiendo de Suma por la Igualdad. Y uno de los aspectos que se han ido señalando precisamente es la cuestión de la investigación. La investigación como un insumo para poder pensar las cosas y profundizarlas, entenderlas en su justa dimensión. Y entonces ahí, Norma Celina, en tu intervención nos has presentado este panorama de cómo es que se ha incorporado dentro del ámbito académico, dentro y fundamentalmente, o enfatizando algunos de ellos, como ha sido la docencia. Pero ¿qué nos puedes decir en términos de la investigación y cómo darle seguimiento a Suma por la Igualdad con la investigación y aprovechando los contextos electorales? Bueno, por una parte, bueno, de hecho seguimos trabajando en ello, pero las oportunidades están y me parecen importantes en los posgrados y también en las licenciaturas, ¿no? En las licenciaturas en las que cada vez más existe el interés de desarrollar propuestas de tesis en las que incorporen la perspectiva de género y en la que estas temáticas resultan sumamente llamativas, sumamente novedosas y que están siendo contempladas, ¿no? para investigaciones. En el programa interdisciplinario de estudios de género, el trabajo que estamos desarrollando relacionado con las propuestas de las candidaturas en la inclusión de propuestas para la igualdad de género, pero me parece que el escenario está como que propicio para favorecer el desarrollo de investigaciones, de incorporar estas temáticas en la docencia, y algo que me parece importante comentar, porque ya casi el tiempo se termina, es que en el CEA hay en estos momentos la sensibilidad por parte de las autoridades. Tenemos un programa de inclusión y equidad, tenemos un programa integral de cultura de paz, el PIEGE, que es el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, que ya tiene unos años,
y desde la División de Economía y Sociedad pues está empujando, ¿no? Por todas estas, apoyar todos estos diferentes ámbitos y en los que definitivamente la investigación es una de ellas. Hay un programa que se llama Eureka, que precisamente lo que hace es promover la investigación en el estudiantado, tanto a nivel licenciatura como de posgrado, y pues hay trabajos en los que ya se están retomando estos elementos de este binomio, ¿no? De los materiales que ya comentábamos y en los que, por supuesto, los ejes de Suma por la Igualdad están incluidos. Sí, muchas gracias, Norma Celina. Bueno, el tiempo corre muy rápido y tenemos que ir cerrando. Entonces, yo les pediría, hemos abordado una perspectiva primero general sobre lo que es la Agenda Suma por la Igualdad y luego se han ido planteando aspectos particulares del mismo y cómo es que esta agenda puede ser implementada, utilizada, desarrollada en distintos espacios. Y uno de los aspectos que se ha mencionado acá es el asunto del dinero. O sea, propuestas sin dinero, pues es una buena idea, pero no prospera más allá. Y que son aspectos sobre los cuales habría que seguir reflexionando en cómo es que se pueden generar espacios para la aportación de recursos que no le regateen los fondos a lo que han hecho las mujeres desde hace muchos años. Entonces, a mí me gustaría pedirles, para cerrar, que en 30 segundos nos digan algunas ideas, algunas palabras para ir cerrando este webinar. Isabela, por favor. Sí, muchas gracias. Me parece muy relevante esta parte del presupuesto para cualquier acción que se busque hacer, sobre todo en materia de igualdad. Sin embargo, sí ubico que hay como, el presupuesto es un componente, ¿no? Es un componente y habría que ubicar también las otras acciones que aún sin presupuesto se quieren hacer, como muchas de las que ya nos han compartido. Entonces, lo que veo es que el trabajo que implica implementar una agenda como Suma y cualquier otra iniciativa que sea similar o que se articule o tenga que ver con estos temas, requiere sobre todo de un esfuerzo colectivo en el que evidentemente se incluye la voluntad política que ya han mencionado. La verdad, eso es un factor fundamental para que una implementación como estas se pueda lograr y por ello pues hago la invitación expresa a todas las personas, sobre todo a las instituciones, pero no únicamente a las instituciones, como ya han mencionado, a todos los espacios, a conocer la agenda. El primer paso que observo es conocer la agenda y reflexionar sobre sus contenidos, pero también sobre las maneras en que esos contenidos tienen que ver con el ámbito en el que me desenvuelvo, en el que yo tengo una capacidad de incidir de alguna manera. Entonces, ese es el con el que quiero cerrar, hacer esta invitación a seguir alimentando la agenda, tanto en la forma en cómo puede implementarse, como en discutirla también, en poder abrir los temas a espacios más amplios en donde podamos tener este tipo de reflexiones. Y muchísimas gracias por el espacio y felicidades por todo lo que están haciendo en el marco tanto de la campaña como de los temas que tienen que ver con la campaña. Muchas gracias, Isabela. Cirilo, ¿con qué te despides? Sí, pues gracias. Creo que mejor cerrar casi el año, por decirlo de alguna manera, y todo este esfuerzo que han hecho ustedes, compañeros, compañeras, de reconocerles, Isabela, Norma, Juan Carlos, ahora en Guadalajara, como todo el equipo de cómplices, realmente este es un trabajo. Y creo que ese es parte de, sí es cierto, sí se necesita un presupuesto, pero tampoco es como el 90% de lo que se destina a algo. Las instituciones de educación superior, la administración pública tiene a veces un gasto que dices, ¿a dónde se va, no?
A veces yo les digo, reorienta un poquito, no necesitas como sacar el 80%. Y ojo, presupuestos, perfiles, de repente ya tienes el perfil y tienes que buscar, los cambias, bueno, ahí Israel, en la experiencia, cada 3 años, 6 años, ya tienen los perfiles hechos y otra vez tienes que, porque no es de tu partido, porque no es de tu administración, ya tienen los perfiles. Y algo que, un mejor ejemplo ha sido la red, el trabajo en red ha sido fundamental. Y esto creo que yo lo dejo. No le busquemos más. Hay un trabajo como el que están haciendo ustedes, como es este ejercicio, que nos invita a pensar que efectivamente presupuesto pudo haber sido, pero también los perfiles y el trabajo en red y sobre todo estar convencida de este trabajo, porque la simulación tiene muchas consecuencias y ha costado vida de las mujeres y las niñas. Muchas gracias, Cirilo. ¿Con qué te despides, Israel? Rápidamente yo me despido, que debemos de tomar la experiencia de los movimientos feministas en el trabajo de incidencia con las instituciones públicas para efectivamente que se etiquete recurso, un recurso que vaya dirigido a estas acciones que se plantea la agenda y que tiene que ser con el trabajo que hagamos desde las redes que estamos construyendo y desde la incidencia que hagamos con quienes toman las decisiones. Y obviamente impulsando acciones con las instituciones en donde no necesariamente se necesita recurso, pero que sí se pueden desplegar desde ya con el recurso que ya tienen etiquetado, una serie de políticas y programas que ya las tienen ahí etiquetadas. Con eso me despediría, la incidencia. Muchas gracias, Israel. Norma Celina, ¿con qué te despides? Pues con una invitación a que sigamos sumando por la igualdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a su generosidad de compartir este espacio y quiero encarecidamente agradecer a el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas por cedernos este espacio, a la maestra Sara Leos, que es coordinadora de estos espacios, y que pues invitarles precisamente como lo han hecho nuestros panelistas, a que bajen Suma por la Igualdad, se enteren a profundidad en qué consiste y la puedan implementar en sus espacios. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego.